Llamaremos a este video otra vez la depresión. ¿Por qué? Porque recientemente he recibido muchos pacientes otra vez con esa dolencia tan tenaz. Entonces, como ya la hemos trabajado varias veces y en otros videos hemos mostrado mucho su funcionamiento, yo voy a hacer un breve repaso para que tengamos presente ciertas, digámoslo, variables que desencadenan esa respuesta depresiva. La primera y la más importante es lo que llamamos la atención como respuesta. Sabemos que la atención como respuesta es una necesidad básica del ser humano, que si un ser humano pasa, por ejemplo, 3 meses o más sin recibir una atención que sea como contingente a su comportamiento, a sus distintos comportamientos, se va apagando literalmente, su funcionamiento cerebral va disminuyendo, incluso hasta producir un atentado físico contra sí mismo, porque entra en una fase de depresión en donde suelen ser muy frecuentes las autolaceraciones y las autolesiones y los intentos de suicidio, la mayor parte de ellos exitosos, pues, no solamente fallidos, sino que realmente cumplen su objetivo. Entonces, el problema básico de la atención como respuesta es que la atención, cuando se la dan a uno no tiene un registro claro de qué es lo que pasa en el cerebro, no lo siente. Está probado, y si a uno le hicieron un examen muy cuidadoso, si estuviera uno, digámoslo, conectado a un electroencefalograma y a un fisiógrafo, digámoslo así, uno podría detectar que hay unos cambios importantes en el momento en que uno actúa y alguien responde. Unos cambios que se corresponden con lo que podríamos llamar un proceso de vitalización. Pero ese proceso es más como digámoslo así, un despertar mental y un energizamiento ligero del organismo. Pero es tan ligero que normalmente la gente no se percata de él, y más porque normalmente tiene su atención centrada en lo que está sucediendo afuera, no lo que está sintiendo en cada momento. Si estuviera atento a lo que está sintiendo, muy seguramente lo registraría, pero ese no es el caso común. El caso común es que la gente tiene su atención centrada en lo que está pasando afuera. Si es un grupo que está discutiendo, está centrado en la discusión, en quién habló, en quién sostuvo tal tesis, quién sostuvo tal otra, en fin, está muy centrado afuera. Entonces, cuando ocurre que se relacionen con él, que le den respuesta a lo que él acaba de actuar, él recibe ese mensaje, hay una vitalización en su organismo y en su cerebro, pero él no la registra. Y de la misma manera actúa la falta de atención. La gente no se da cuenta que su cerebro poco a poco está respondiendo menos, está cada vez más encapsulado, no se percata, porque es un proceso muy gradual. Entonces miren el problema que ha surgido y que cada vez es más frecuente, y por eso me llama la atención, porque es que la gente en este momento tiene muchas maneras de aislarse sin darse cuenta de que se está aislando. Por ejemplo, pasa mucho tiempo con una tablet o con el celular jugando, y ahí no hay ninguna interacción. Muchos juegos o viendo, por ejemplo, videos, así como este. Pues usted puede estar allá viendo este video tranquilamente, pero el asunto es que esto no es una respuesta y no tiene interacción, de manera que usted no puede actuar y a continuación yo responderle. No, aquí no hay atención, aquí no existe atención. Yo, por más cuidadoso que sea, por más atento que sea
a la cámara, en fin, yo no estoy respondiendo a lo que usted está viviendo allá al otro lado de la cámara. Yo ni lo estoy viendo y por supuesto tampoco puedo responder. Entonces, aquí no hay atención. Y entonces en un video, en una película, hay muchas cosas que suceden, por supuesto, y hay mensajes inclusive que pueden ser muy importantes y muy edificantes, o muy traumáticos, o muy dramáticos, pero no son atención, no son atención. Entonces un muchacho joven, por decir alguna cosa, pasa mucho rato pegado del televisor, o pegado de la tablet, o pegado del teléfono. Fuera de eso, tienen graves problemas porque en la comunicación prefieren, por ejemplo, lo escrito. Por ejemplo, chatear, que les escriban y les digan lo que quieran. Y resulta que con eso ellos no se dan cuenta, pero están alejándose de la interacción. 1000 veces sería muy superior, siquiera si pudieran conversar por el teléfono. Y entonces pudieran recibir una respuesta verbal del otro cuando ellos actúan. Pero en un chat no reciben nada, absolutamente, la atención es cero. Entonces, mucha gente empieza, sin darse cuenta, a pasar muchas horas frente a una pantalla, frente a una consola de juegos, frente a un teléfono, viendo videos o haciendo algún tipo de juego, y no se da cuenta que pasa el tiempo y pasa y pasa y pasa y no hay interacción de atención, no recibe atención. ¿Y eso qué produce? Produce al cabo de unos 2, 3 meses o más, o si es más, todavía es más gradual, pero más fuerte. Entonces, si son 4 meses, produce una depresión. En ese momento, ellos no consultan por la depresión, ellos consultan por los efectos de la depresión. Por ejemplo, una señora llega y dice, vea, yo venía muy encarretada con mi crochet, una técnica de costura específica que le gustó mucho y que la practicó durante mucho tiempo. Y de pronto siente y dice, pero yo perdí el interés. Perdí totalmente el interés, ya no me gusta, no le encuentro sentido a sentarme a hacer crochet. O si bordaba, o si estampaba, o si hacía cualquier cosa, digamos, de más o menos de manualidad artística, y la dejó. Bueno, ahí tiende a consultar porque le extraña el estado en que se encuentra y el resultado de haber perdido, digámoslo así, una actividad que le entretenía mucho y que le daba mucho sentido y a la que ella le concedía una gran importancia y valor. Hubo otro que dice, hombre, no, es que yo, francamente, yo tengo muchos problemas, no he vuelto al trabajo, estoy dejando de ir mucho al trabajo. La gente ahí sí se preocupa porque saben que del trabajo vivimos, y por lo tanto eso es una situación por lo menos económicamente preocupante. Miren, en el principio del siglo, en el 2020, la causa más importante de ausencias al trabajo en el mundo fue la depresión. Y la gente no conoce eso, no sabe, pero hoy es mucho más grave todavía el fenómeno, porque tenemos muchos más elementos para aislarnos de la interacción. Y eso es absolutamente grave. Es que recuerden, por ejemplo, otro de los episodios en que me detuve en un video específico cuando hablé sobre atención como respuesta, que fue el síndrome de hospitalismo en los Estados Unidos. Es que es demasiado importante recordar esto. Un niño recién nacido, de unos 3, 4 mesecitos, en un hospital, tiene todo lo que necesita. Tiene su tetero, su comida, incluso lo cargan para sacarlo al sol y que desarrolle vitamina D con el solecito, en fin. Tiene todo lo que necesita, pero el asunto es que no lo tiene en el momento en que él se comporta. Por ejemplo, son las 7 de la mañana o las 6:30 y él siente hambre y llora, chilla en su cuna. Pero
no recibe tetero ahí mismo, porque como esos hospitales estaban y siguen muchos de ellos programados para atender a ciertas horas. Entonces dicen, aquí alimentamos es a las 7, no en el momento en que tú tengas hambre. Ese es el mensaje que recibe. Entonces casi que simplemente cualquier cosa que haga, a las 10 de la mañana está cansadito en la cuna o quiere que le cambien pañal porque se siente mojado y sucio, pero en ese momento no hay atención. ¿Por qué? Porque allá la atención para limpiarlo, cambiarle pañales y todo eso es a una determinada hora y no coincide con aquella en donde él siente la necesidad y se comporta, por ejemplo, llorando para pedir auxilio y ayuda. Entonces, cuando él se comporta, no recibe atención, recibe una especie de mensaje, digámoslo, no verbal, que dice, aquí no actuamos cuando tú lo necesitas, aquí actuamos a una hora fija, a las 7 damos tetero, a las 8:30 cambiamos pañales, a las 9:30 sacamos al sol, a las 10:15 pegamos una cargadita a los bebés, bueno, cosas de esas. Pero tienen todo menos atención como respuesta. ¿Y qué pasó con esos niños que padecían el síndrome de hospitalismo? Es que miren, poco a poco dejan de responder al medio. Ni siquiera vuelven a chillar o a llorar cuando tengan hambre. No. Van volteando su cabecita hacia una de las paredes y mueren. Pues que es que el trabajo que hizo David Elkin, que fue quien estudió más detalladamente eso, demostró que muy poquita gente sobrevive a un periodo más o menos extenso en un hospital de esos, a una edad temprana, porque hay edades, por ejemplo, entre los 6 y los 9 meses o 10 meses, en donde la atención ya ahí es absolutamente crítica y donde una depresión se puede instalar ya no en 3 meses, sino en 1 mes o en 2 meses, porque él no recibe esa atención. Entonces, ¿qué pasa? Que pues son personas adultas las que estoy recibiendo en mi consulta, inteligentes, muchos de ellos profesionales, hombres y mujeres bien, digámoslo, formados, inteligentes, conocedores, y sin embargo no se percatan de que están aislándose y que ese aislamiento les provoca poco a poco una depresión. Y que eso los conduce a unas cosas externas que a ellos los alarman, como dejar el trabajo, como dejar una actividad artística, como por ejemplo dejar de leer, dejar de darle sentido a eso, dejar de hacer ejercicio. Antes les gustaba, por ejemplo, salir a caminar, ir al gimnasio, jugar un juego interesante. Tanto mujeres como hombres les gustan ciertos deportes y súbitamente empiezan a decir, no, yo no quiero eso. Yo no quiero. Entonces desmontan un montón de hábitos que son en principio saludables y eso sí los asusta y ahí sí consultan, pero no se dan cuenta que detrás de eso está un Estado que es el responsable de que ellos hagan una búsqueda errática que en el principio están buscando es atención. Es como si en algún momento dado, en lugar de uno trabajar conscientemente y manejar su cerebro, se desconectara uno y entonces el cerebro asumiera la dirección del organismo y empezara a buscar, según las experiencias anteriores, cosas que de pronto en el pasado le han podido ofrecer alguna atención. Y fácilmente se ocupan de cosas o que les han prohibido o donde los han atendido especialmente. Por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente recibe un niño pequeño cuando está enfermo? Atención, justamente. Entonces, cuando uno recibe atención siempre que está enfermo y el cerebro empieza a manejarlo solo, el cerebro es una acumulación de datos. Entonces ahí mismo busca y dice, listo, la enfermedad es una solución.
cualquier cosa, cualquier accidente, cualquier cosa digámoslo, me ponga en estado de indefensión, es posible que me traiga atención. Y así funciona, y funciona mecánicamente. Entonces es como si lo desconectaran, como si de la conciencia, el yo verdadero, se desconectara de su estado consciente y entonces entrara el cerebro a organizar la supervivencia del organismo. Y entonces en ese caso computa porque lo único que tiene adentro son datos y los datos son la experiencia pasada que tiene. Entonces hay una recomendación ahí muy importante que hago el paréntesis para hacerla. Y es que yo, por ejemplo, en lo posible, siempre yo cumplo todos mis deberes que tenga planeados en la semana. Todos. O sea, yo puedo estar enfermo, puedo tener fiebre, puedo sentirme débil, pero yo tengo un compromiso con una persona, yo lo cumplo. Yo estoy allá, porque yo no le quiero enseñar a mi organismo a que se incapacite ante la mínima dolencia o dificultad. Y yo sé que si recibo atención en un estado de esos, mi organismo aprende a enfermarse, porque es instrumental para él, porque cuando deja de recibir atención es una manera de él buscar atención. Entonces empiezan a hacer bobadas. Un amigo mío, paciente, pero al mismo tiempo amigo, me dice: hombre, Horacio, yo tengo una fijación sexual muy alta, estoy viendo mucha pornografía, estoy sexualizando mi mente mucho más allá de lo que me parece sano, que algo me está pasando. Él no se da cuenta que esa es una manera de buscar atención de alguna forma. Entonces, porque son cosas prohibidas que de alguna manera trajeron o regaños o persecución o algún tipo de atención, no importa que sea negativa, no importa que sea un castigo, pero es atención. Por eso inclusive hemos dicho, el castigo tiene una característica importante, y es que tiene un poder vitalizador. Porque cuando el castigo es contingente a una conducta, aunque le duela al niño o a la persona que se lo den, es atención como respuesta. Entonces la gente también busca ser castigada. Y no hay otra explicación importante para toda la gente que confiesa asesinatos, crímenes que no ha cometido, cosas de esas, porque de alguna manera reciben una gran atención por eso. Y como se sienten tan absolutamente abandonados, porque es que la sensación del niño, por ejemplo, bajo el síndrome de hospitalismo es: yo no sirvo, yo no valgo, es como si yo no viviera, no importa nada mis estados emocionales, mis estados tensionales, mis estados fisiológicos, porque no son importantes para nadie. En el medio no hay quien responda a eso. Entonces yo no sirvo, yo no valgo, yo no existo, nada de lo mío es importante. Y eso se convierte, por supuesto, en una proyección, porque el cerebro, que ya asimila ese mensaje, ¿cómo va a valorar lo que hay afuera? Jamás lo valora. Nada para él afuera vale la pena. Ninguna persona, ninguna circunstancia, ningún evento tiene el carácter de importante. No, porque si yo mismo no valgo, ¿qué va a valer afuera? Nada. O sea, la proyección es automática. Si yo no valgo, nada vale. No sirve para nada. Entonces, cuando la gente digamos, se desconecta de su estado consciente, su yo se desconecta del estado consciente, no le cabe al organismo otra cosa que el cerebro asumir la dirección orgánica y buscar, de acuerdo a las experiencias vividas, alguna alternativa que le haya ofrecido atención en el pasado.
Y entonces ahí hay un problema grande, porque es que la gente normalmente no sabe este principio de la atención. Entonces un padre normal no sabe, no tiene conocimiento de la importancia que reviste para su hijo el que él se siente con él un rato, sin hacer nada. Pero precisamente el padre dice, pues que vamos a sentar a hacer nada con él, pero simplemente a mirar las nubes. Y a comentar simplemente en un pequeño juego a qué se te parece aquella nube y a qué se te parece aquella otra y qué cantidad de verdes ves en esa montaña que divisamos allá al frente. Porque eso es como perder el tiempo y no se da cuenta que eso no es perder el tiempo. Ahí hay un montón de atención que se reparte de uno y otro, porque se responden a sus distintas intervenciones. Y eso es vitalizar al organismo, y eso es ayudarle a que se mantenga con un sentido básico que es la diferencia con la depresión. Entonces, mi llamado en este momento es a que, hombre, entendamos que la importancia de la presencia de los padres, los hermanos, los amigos, es demasiado grande, y que la mera interacción es demasiado importante frente a lo que presumiblemente entendemos nosotros que es que un contenido muy importante que es transmitido en una película o en un video, o el entretenimiento que ofrece un juego, o un mensaje, por más importante que sea, transmitido simplemente por chat. Es que hay que darle importancia a la conversación normal, a la conversación del diario, a comentar las cosas que sentimos y pensamos, a compartir eso. Así sea solamente las impresiones. Uno puede estar con su familia, oyendo, por ejemplo, una radionovela, y la única interacción es, por ejemplo, al final del capítulo escuchado, hacer los comentarios sobre lo que nos pareció el protagonista, lo que nos pareció el drama de la emisión de hoy, en fin. Y ahí se reciben respuestas a los comentarios y a las cosas. Ahí hay atención, ahí hay nutrición, ahí hay un nutrimento psicológico importante que sana y vitaliza. O sea que no podemos considerar que esas interacciones, que aparentemente no son contributivas, no son importantes. Son muy importantes, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Y por lo tanto, es mi recomendación a partir de este video que no se aíslen, nunca se aíslen de la interacción humana, nunca. Por eso los viejitos y viejitas como nosotros siempre preferimos, por ejemplo, un cajero humano a un cajero mecánico, porque es que el cajero humano da respuestas, responde a nuestras inquietudes y a nuestros gestos y a nuestras actitudes y a nuestros comportamientos, responde, y eso es vida. Recuérdenlo, no se aíslen, no dejen que sus seres queridos se aíslen, acompáñenlos. Con mis mejores deseos, me despido.